buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 60. Vlade 37. Guerra Civil del Rey Diablo /A. Hola chicos, lancé este justo a tiempo para Navidad, así que feliz Navidad y próspero año nuevo. Este va a ser un poco corto, pero para aquellos de ustedes que se sientan un poco molestos por eso, tengan en cuenta que esta es una razón necesaria para eso. Para disculparme, haré una pequeña hoja de conocimientos para otra arma que se usa aquí al final, que se menciona aquí en este capítulo. Ahora, para una revisión rápida. Revisión 1. Para el revisor invitado, una vez más, inicie sesión en el maldito sitio antes de publicar reseñas como esa. No confirmaré ni negaré si se ganaron o no autoridades o se mataron dioses hasta después de que lo sean. 2. Para aquellos que se preguntan cómo diablos perdió Heracles ante Shiroi, permítanme explicar. En su locura, Shiroi persiguió a Heracles mientras él pasaba tiempo con sus hijos, lo que significa que estaban siendo utilizados para evitar que el hijo de Zeus hiciera todo lo posible sin ponerlos en peligro en el proceso. Él se vio obligado a contenerse por su bien, y Shiroi aprovechó al máximo esa desventaja para matarlo. En cuanto a aquellos que se preguntan cómo era ella como amante antes de volverse loca, bueno, digamos, para aquellos de ustedes que han visto la personalidad de Nasuverse Artemis con respecto a su esposo Orión en Fuego, podrán ver las similitudes. En el próximo capítulo 2. 3. En respuesta a la revisión de Rabin 98, le agradezco señor por la buena risa en ese comentario. De hecho, no puedo evitar reventarme cada vez que lo leo. Gracias por la buena risa, hombre. 4. Para aquellos que publican reseñas sin permitir la opción de PM en la configuración de su cuenta, cambien eso para que ella pueda responder en privado, maldita sea. 5. Por último, por ahora, no haré una vista previa de DXD, y en cuanto a cuando Mishiro ingrese a la línea de tiempo de DXD, mi respuesta es un secreto, por lo que no lo diré. Ahora, con eso fuera del camino, es hora del descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Campione, Fate, o cualquier otra franquicia o ficción a la que se haga referencia en esta historia. Este fic es uno del propio fic de Marcus Galen Sands Godeslayer Blade Works con énfasis en What If, usando la harem ending route de Nua Realta, referencias a otros fanfics o franquicias acreditadas como usadas para lo mejor de mis habilidades, una combinación de la tradición canónica de una manera que tiene sentido, y mis propias ideas originales incorporadas a la mezcla de vez en cuando. Este es un fanfic no pagado de un fanfic, lo que significa que escribí esta historia para Absolute Linudin como una ficción fanmade de una fanmade. Si pagaste para leer esto, entonces te estafaron, y si no te gusta, entonces no tienes que leerlo. Nadie te está haciendo. Y ahora, comienzo de la historia. Godeslayer Blade Works. El Rey de Hierro Forjado. 37 Blade. Devil King Civil War Part I y Broken Hearts and Shattered Bombs. Distrito Comercial Público de Tokio. Punto de vista Keigo. Vamos, Asano. Sabes que fue culpa tuya por el trato que recibiste por el último truco que hiciste, ¿verdad? El karma es una perra, hombre. RJ me decía después de que me desperté y las madrastras de Sora, Arturia y Medusa, nos llamaron y nos pidieron ayuda. Después de que me desperté, descubrí que diablos me había noqueado y no estaba muy interesado en escuchar a los muchachos al respecto. Tiene razón, Keigo. No puedes seguir molesto con nosotros por lo que básicamente fue tu culpa. Y tú, Sora, eso no es hombre correcto. Tú, de todas las personas, no puedes hablar de mi orina, mala suerte con las damas, mujeriego natural y playboy involuntario de un gigoló cabeza hueca. Además, no es... ¿Dijiste algo? RJ y Sora me preguntaron casi al unísono. Esos dos son sin duda primos. Bien, sus padres son dos mentes de un par en la forma en que piensan, y los hijos tienen la misma mentalidad que sus padres, pero aún así. Dije que no es eso, amigo. Si no estás molesto por ser noqueado por un par de aldabas literales del tamaño de melones en la cara, entonces ¿por qué estás tan molesto? RJ me preguntó sorprendido.
Maldita sea, realmente odio el hecho de que no pude al menos acariciar esos gloriosos aldabas antes de ser noqueado por ellos primero. Pero aún así, no pude evitar suspirar mientras respondía a la pregunta primero. Es porque parece que nunca puedo lograr que ni una sola chica vea la razón por la que hago esos chistes, y eso es para mejorar un poco el estado de ánimo. Oh, eso es ahora que lo pienso, tú eres el creador de humor de nosotros tres, RJ es básicamente el distante pero excitable loco por las armas entre nosotros. Yo soy básicamente el prodigio herrero pero solo tengo espadas en mi cabeza, mientras que tú eres el lujurioso pervertido de un bromista que ayuda a aligerar el estado de ánimo. RJ y yo simplemente asentimos ante eso. No nos ofendimos exactamente por la forma en que lo expresó, ya que no estaba mal o lo dijo con total honestidad. Literalmente, éramos lo que podría verse como tres amigos extraños, pero los dos sabían que yo era alguien que, a pesar de ser un pervertido abierto, realmente se preocupa por los que me rodean. Escuché a esas chicas antes haciendo un montón de comentarios deprimentes sobre sí mismas, así que decidí darles una razón para distraerme, incluso haciéndome pasar por el malo, pero valió la pena distraerlas con sus pensamientos deprimentes el tiempo suficiente para que se olviden. Sin embargo, ninguno de ellos parece notar el hecho de que lo estaba haciendo deliberadamente cada vez que estaban molestos por algo. Suspirando por los pensamientos deprimentes, simplemente decido mover mis pensamientos a otra parte. Mientras me despertaba, Arturia y Medusa de la tía llamaron y pidieron ayuda con las compras unos minutos antes de que me despertara. Aparentemente, la chica que aterrizó sobre mí, Kuroi, se estaba recuperando, pero lo más probable es que sus heridas se fueran a cicatrizar. Mientras caminaba con Sora y RJ, los tres nos encontramos con Artus y Annabelle, los medios hermanos de Sora y los primos de RJ, ya que también estaban de compras con su madre. Solo estaba manteniendo mi paz ya que a ellos dos no les caía muy bien, no es que pudiera culparlos. No tengo exactamente muy buena reputación entre los miembros femeninos de la Cruz de Hierro Forjado, incluso si fue un movimiento deliberado de mi parte, todavía no hace que sea más fácil tragar la amarga píldora que es la verdad. Mientras caminábamos para encontrarnos con la tía Arturia y la tía Medusa, caminamos hacia la puerta corrediza de vidrio del centro comercial, pero me congelé cuando sentí un escalofrío repentino. No. Regresa ahora. Boom SHKSHKSKSHSSK. El mundo pareció girar repentinamente y no pude escuchar nada a través del zumbido en mi cabeza cuando la repentina explosión tomó por sorpresa tanto a Annabelle como a Sora. RJ y Artus se movieron para protegerlos ante mi advertencia, pero los dos estaban bastante heridos. Sacudiendo el zumbido en mi cabeza mientras me movía hacia sus formas caídas, empiezo a gritar solo para escucharme hablar. Sora. Annabelle. ¿Están bien RJ y Artus? Ustedes dos están bien. Pueden oírme. Maldita sea, apenas podía oír mi propia voz como algo más que un sonido amortiguado con las campanas resonando en mis oídos. Creo que pude haberme roto un tímpano por esa explosión, sacudiendo mi cabeza y aclarándola mientras el timbre finalmente comienza a desvanecerse en un ligero timbre en comparación con uno ensordecedor. Me acerco y les pregunto de nuevo. Oigan, ustedes dos, ¿están bien? ¿Qué demonios acaba de pasar? Oh, mierda, Artus. RJ. Bueno, mierda, eso solo empeoró las cosas. Todavía respiraban, afortunadamente, pero no se despertarían pronto ni se moverían solos por un tiempo cuando lo hicieran, eso era seguro. Si no hubiera sentido de repente esa sensación de pavor cuando lo hice, entonces... Shinkan. ¿Qué demonios? ¿Quién se supone que eres tú? Saqué mi buena hoja de nudillos de su funda, cuando de repente bloqueé un ataque del propio cuchillo de un posible asesino. Cuando vi la apariencia del tipo, una sensación de pavor de repente se abrió paso por mi columna vertebral. Este tipo estaba vestido con un abrigo rojo sangre con una capucha que cubría su cabeza, con una armadura que cubría su pecho y vendajes sobre su rostro, y sus ojos estaban cubiertos con lo que parecía una máscara teñida de naranja y gafas protectoras para protegerlos a ambos. Me estaba cortando con un cuchillo que aparentemente era la fuente de mi mal presentimiento en este momento.
Estaba claro que este bombardeo que hizo estaba destinado a nosotros, junto con las tías Arturia y Medusa, si el hecho de que estuvieran pidiendo nuestra ayuda para comprar en este centro comercial antes era una indicación, pero ¿por qué? Porque ese cuchillo de su mirada me resulta familiar por alguna extraña razón, como la he visto antes, y tengo la misma sensación de temor que sentí por esta sensación familiar. Sin querer averiguarlo, saqué la botella de aceite de cocina que tenía en la bolsa de compras cercana y la golpeé sobre la cabeza del tipo con mi mano libre, destrozándola sobre su rostro mientras retrocedía, sin esperar que la salpicadura de líquido fuera nada agradable, dada su reacción. ¿Qué digo? ¿Qué estás? Es hora, Annabelle, prepárense para correr. No tuve tiempo de explicar. Este tipo era una mala noticia con mala mayúscula y no quería perder a mis dos mejores amigos así. Recuperándose de su conmoción, tanto Annabelle como Sora agarraron a Artus y RJ respectivamente, pero el tipo asesino también se abalanzó sobre mí, con su cuchillo apuntándome una vez más, pero no tenía intenciones de luchar contra este tipo en una batalla de fuerza bruta. Ahí no es donde radica mi experiencia, después de todo. Prueba un poco de petardo. Lancé un poco de uno de los pocos hechizos que podía hacer. Poco más que un simple truco de fiesta en realidad, pero usando el ingenio del entrenamiento del dragón y los recursos de la cruz de hierro forjado, pude convertir este aparentemente inútil truco de fiesta en un hechizo bastante explosivo. Pero sin mi arma de fuego personalizada, apropiadamente llamada petardo, no podía hacer más que unas pocas ráfagas en rápida sucesión. Sin embargo, ese aceite de cocina simplemente está ahí para algo más que hacer que retroceda. Fuosgau. /HHNGH. En su salvaje agitación después de la pequeña explosión sorpresiva que encendió el aceite que cubría su cabeza, me cortó salvajemente y me dio con un golpe de suerte, pero nada demasiado serio que amenazara mi vida. Se quitó la máscara, las gafas y la capucha junto con las vendas, solo para evitar quemarse más de lo que estaba, y en su distracción, lancé otra arma improvisada en forma de una botella de alcohol, una bolsita de harina, y otro petardo rápido para prenderlos a todos. Y aquí hay un popper de fiesta para el camino. Para retrasar al tipo cuando me miró solo, para ser cegado por una bomba de destello improvisada. No detendrá a este tipo por mucho tiempo. Fue lo suficientemente bueno como para tomarnos con la guardia baja, e incluso se desvivió para usar una maldita bomba para matar a la tía Arturia y la tía Medusa al nivelar el maldito mini centro comercial solo para hacerlo. Este tipo nos estaba apuntando deliberadamente y se esforzaba por evitar que nos fuéramos. Agarrando a Sora y Annabelle junto con su equipaje herido, los 5 hacemos como un plátano y nos separamos, pero necesitamos llegar a un lugar seguro. Mientras corríamos, RJ y Artus comenzaron a moverse, lo que significa que los dos pronto podrían correr con nosotros guiándolos a los dos mientras hacíamos nuestro escape. Podía sentir un calor doloroso y lágrimas calientes escapando de mi rostro en el lado izquierdo mientras volvíamos a pie a Emilia Manor, pero lo ignoré. Sin embargo, mientras corríamos, RJ me miró, y su rostro era de sorpresa y sorpresa mientras corría. Asano, tu ojo. No te preocupes por eso. Artus y Annabelle echaron un vistazo, antes de mirar en estado de shock, mientras el calor pegajoso continuaba y las lágrimas ardientes todavía caían del lado izquierdo de mi cara, pero seguí sonriendo. Pero Asano-kun se fue. Annabelle se sobresaltó cuando Artus dijo el resto. Efectivamente, ese corte de la suerte me dio en el ojo izquierdo, pero eso no me molesta ahora. Mi cara es la menor de nuestras preocupaciones en este momento. Es solo mi ojo izquierdo. Todavía tengo el derecho. Además, ¿qué es perder un ojo en comparación con la vida de mi mejor amigo? Comercio justo, si me preguntas. Mientras mi ojo izquierdo estaba esencialmente arrancado, con la sangre fluyendo como lágrimas, mientras la cuenca vacía donde una vez estuvo mi ojo izquierdo continuaba palpitando de dolor, pero lo ignoré. Mis mejores amigos y sus primos eran la prioridad en este momento. Mi ojo podía esperar. Podía sentir el dolor mientras la gelatina se escapaba mientras mi globo ocular se desinflaba lentamente. Sí, definitivamente una causa perdida, pero aún así vale la pena en mi opinión. Si tuviera que regresar y hacerlo de nuevo, elegiría salvar a mis amigos en lugar de salvar mi ojo.
Apenas logramos regresar a Emilia Manor, con el comandante Reki caminando, solo para fruncir el ceño cuando comenzó a correr de repente y ayudarnos a sentarnos para recibir tratamiento médico. ¿Qué te pasó? Oh Dios mío, Asano, tu ojo. Jeje, tuve que elegir entre mis amigos o mi ojo. Elegí a mis amigos, señor. Me reí entre dientes mientras el comandante Reki continuaba usando hechizos curativos en las heridas de todos, pero cuando llegó a mi ojo, frunció el ceño y luego se detuvo sorprendido, cuando dejó de intentar curar mi ojo. Tío Reki, ¿por qué no estás tratando de curar el ojo de Keigo? No puedo, no se está curando, no importa lo que intente, casi como. Imposible, no podría ser. El comandante Reki tomó algunas vendas y las envolvió alrededor de mi cabeza para la herida, después de quitar los restos destruidos de lo que alguna vez fue mi globo ocular y cosió la herida para cerrarla. Sora lo miró confundido en cuanto a por qué no trató de salvarlo, pero la mirada atormentada en el rostro del instructor de dragones lo decía. Fue tal como lo pensé. Fue ese cuchillo, ¿no es así, Asano-kun? Fue el comandante, fue el Phantasm Punishment, el mismo maldito cuchillo que obtuviste del señor Emilia hace 5 años. Chico, eres muy afortunado de estar vivo entonces. Ese cuchillo podría haberte matado con solo hacer contacto contigo durante un segundo más antes de quitarte lo que quedaba de tu ojo si la maldición del corte se extendiera más de lo que había hecho. Solo me reí entre dientes en respuesta, mientras los demás me miraban en estado de shock por la revelación. Me encogí de hombros ante el trío de miradas, mientras miraba a Sora con el ojo que me quedaba y le dije directamente a la cara mis sentimientos exactos. Si tuviera que elegir entre mi mejor amigo y mi ojo, señor, siempre elegiría a mi mejor amigo. Cuando estaba terminando, el campo delimitado alrededor de Emilia Manor de repente se estremeció antes de romperse una vez más por segunda vez hoy, oh no, girando mi único ojo hacia la entrada detrás de mí, mi rostro palideció ante la vista. Sabía que probablemente nos alcanzaría, pero aún así pensé que le tomaría al menos un poco más de tiempo seguirnos que él. El comandante simplemente se movió frente a nosotros, con sus ojos simplemente mirando al asesino con lo que solo podría describirse como una mirada de remordimiento absoluto y en realidad parecía estar llorando cuando comenzó a derramar algunas lágrimas mientras miraba el rostro del asesino. Reveló una mata de cabello blanco desordenado y piel oscura, junto con sus fríos ojos gris acero muertos por dentro con lo que parece no tener absolutamente nada de vida dentro de ellos mientras simplemente mira fijamente al comandante muerto a los ojos. Así que, tú también estás aquí, Kiritsugu. Y el asesino de repente se abalanzó sin decir una palabra, cortando y tirando de una bayoneta M9 junto con el mismo cuchillo con el que me cortó la cara antes, mientras el comandante sacaba un cuchillo de trinchera de combate junto con el mismo cuchillo de combate que su oponente estaba empuñando para slash en él en espacios cerrados con. Cuando me moví hacia los demás, hice que retrocedieran mientras tratábamos de regresar y alejarnos de la pelea, pero RJ no quería moverse. Estaba demasiado sorprendido por la vista de su padre luchando contra el mejor amigo que se suponía que estaba muerto, para mi disgusto por todo el asunto yo mismo. Pero sabía que no podía ayudar aquí. Con un ojo perdido, sin armas para defenderse y otros 2 gravemente heridos, no pudimos ayudarlo. En este momento obstaculizaríamos a su padre más que ayudarlo, pero aún así. Papá, tío Kiri. Podía entender por qué estaba llorando, yo tampoco me atrevería a pelear con mi mejor amigo sin llorar. Emilia Puff. Este despliegue es, con diferencia, el más complejo al que me ha enviado el círculo de disuasión. Me encargaron tratar con esas 2 mujeres y matarlas a todas con ese patrón de espada tribal particular en sus cuerpos. Me di cuenta de que en realidad eran emblemas mágicos, lo que los hacía perfectos para mis noble fantasmas Chronos Rose y Phantasm Punishment. Las 2 ancianas fueron asesinadas fácilmente por la explosión de la bomba que organicé, pero los 4 niños que iban con ellas pudieron evitar la explosión justo antes de que estallara como estaba planeado.
Luego, ese niño me arrojó aceite de todas las cosas en la cara, luego improvisó con una granada de destello improvisada, que encendió con su hechicería después de encender el aceite para obligarme a quitarme la capucha con gafas, y las vendas que usaba para ocultar mi cara de la vista. Los seguí después de que intentaron escapar, pero el campo delimitado que establecieron alrededor de la propiedad era fácil de romper, casi con demasiada facilidad. Parecía como un campo delimitado que fue arrojado como si fuera temporalmente, era el lugar solo temporal. Improbable. Alguien ya había quitado el permanente antes de que yo llegara aquí. Plausible. Explicaría por qué parecía tan extrañamente débil. No debe haber sido la especialidad del mago llamar a este lugar su santuario o un trabajo urgente. Posiblemente ambos. Después de romper el campo delimitado, simplemente atravesé la puerta en un movimiento calculado de mi parte. Encontré mis objetivos, sin embargo, parecía haber un hombre mayor, que simplemente caminó entre mis objetivos y yo, pero los ojos azul pálido que me había mostrado no eran de ira o indignación como esperaba, sino de dolor y remordimiento. Luego me miró directamente a los ojos, y las palabras que dijo a continuación me helaron la sangre. Así que, tú también estás aquí, Kiritsugu. Lo apresuré con mi otro cuchillo desenvainado junto con mi cuchillo noble fantasma, y comencé a cortar a mi enemigo tanto con mi bayoneta como con mi cuchillo, pero el tipo que estaba delante de mí, sostenía un cuchillo de combate junto con el mismo cuchillo noble fantasma que yo tenía. Empuñando contra él, para mi sorpresa. ¿Dónde lo consiguió este tipo? ¿Trofeo de batalla? No. Sus ojos eran de arrepentimiento, no de conmoción. Parecía triste de pelear conmigo, no sorprendido, si era un oponente pasado. Ex camarada tal vez. Posiblemente, pero muy improbable. No tenía camaradas, ya que trabajaba completamente solo en mi profesión como Magus Killer. Tuve colaboradores o proveedores, pero nunca compañeros que lucharon a mi lado. Cuando comenzamos nuestro enfrentamiento una vez más, comenzamos un baile de cuchillas, pero la forma en que peleamos, era como si él me estuviera mirando exactamente de la misma manera que yo, tenía curiosidad, mientras continuamos con nuestro pequeño cuchillo. Bailar, sabía que tenía que conformarme así de rápido. El hecho de que el campo delimitado fuera tan débil me dijo que era temporal, lo que significa que quien quiera que lo haya instalado probablemente tenía otra ubicación para operar. Eso implicaba que varios magos potenciales trabajaran juntos en cooperación. Una pequeña asociación de magos, tal vez. Improbable, pero no imposible. Estaba la familia Igdemillen en esa tarea en la que participé, donde conocí a un supuesto héroe de la justicia que afirmó que su verdadero nombre era Emiya Shirou como el arquero del negro durante la Gran Guerra del Santo Grial. Como el asesino de Black. Pero casos como ese eran raros y no muy comunes, sin importar en qué mundo del multiverso. Este tipo, sin embargo, pronunció palabras que llamaron mi atención. Dijo mi verdadero nombre, mi primer nombre, algo que nadie debería saber. Ni siquiera soy un espíritu heroico propiamente dicho, por lo que mi leyenda no debería ser muy conocida. Entonces, ¿cómo me conoció? ¿De dónde sacó mi cuchillo noble fantasma? ¿Y por qué ese joven adolescente de allí lo llamó padre? Demasiadas preguntas y pocas respuestas. Tengo que lidiar con esto rápido, antes de que algo salga mal. Tengo que cumplir con mi tarea. No puedo permitir la destrucción de la humanidad. Solo estoy desplegado contra amenazas como un santo grial corrupto u objetivos específicos que amenazan a la humanidad en su conjunto, tal es mi contrato como counter guardián. Concentrándome en mi objetivo delante de mí, acelero el paso. Puede que sea una imitación, pero los contraguardianes seguimos siendo espíritus heroicos, aunque inadecuados. Y un mago humano normal no puede enfrentarse a un espíritu heroico, y mucho menos a un oponente de nivel de sirviente. Mientras nos enfrentábamos por unos minutos más, comencé a preguntarme, ¿dónde aprendió este hombre esos movimientos? ¿Por qué me parecen familiares y por qué su rostro no cambia de la mirada de dolor mientras continuamos nuestro intercambio? Algo no cuadra. Sé que esta pelea va a terminar mal si no termino mi final ahora, pero me cuesta lidiar con este obstáculo inesperado para mi objetivo. Él pelea demasiado como yo para estar cómodo. Es hora de terminar con esto entonces.
Subiendo mi ritmo aún más, decido que ya es suficiente y acabar con este objetivo delante de mí. Alteración de tiempo. Acelerar. Acelero mi tiempo e intento terminar esto antes de que pueda alargarlo más. Mis instrucciones eran terminar esta pelea y eliminar mis objetivos antes de que aparecieran demasiados refuerzos para respaldarlos. Corté al hombre e hice que el bolsillo delantero de su camisa se abriera y el contenido se derramara, cuando un trozo de papel salió volando por los aires, mientras intentaba apuñalarlo y acabar con esto, pero él me agarró del brazo. Y me apuñaló a mi vez con su propia copia de mi cuchillo mientras yo lo apuñalaba con Phantasm Punishment en un golpe mutuo. GNRGH. Gak. Maldición. Tomado por sorpresa, qué movimiento de novato temerariamente estúpido de mi parte. Para mi sorpresa, no pude sacar mi cuchillo, ya que él no soltaba mi brazo. En todo caso, me tenía en un agarre mortal, ya que parecía estar cantando algo, incluso cuando mi Phantasm Punishment le estaba causando más daño cuanto más lo apuñalaba. Sin embargo, lo contrario, desafortunadamente, también fue cierto para el que me apuñaló. Pero estaba murmurando un conjuro por lo bajo mientras el aire ondulaba a nuestro alrededor. ¡Oh, mierda! Me di cuenta de lo que venía cuando me esforcé más por soltarme, pero no pude. Porque este hombre estaba tan concentrado en... Parece que he fallado 2 veces para salvar a mi mejor amigo, esta vez, moriremos juntos, Kiritsugu. Las palabras del hombre fueron silbadas entre respiraciones después de que terminó su encantamiento, pero mis ojos simplemente se abrieron cuando mi mente se congeló ante las implicaciones de lo que vi, mientras el tiempo parecía ralentizarse para mí y ni siquiera estaba usando mi control de tiempo innato hechicería. La hoja de papel que salió volando de su bolsillo revoloteó justo detrás de él y vi que no era papel, sino una foto. Tenía lo que parecía este hombre, pero más joven por lo menos 20 o 30 años, de pie junto a lo que parecía una versión más joven de mí mismo, los dos sosteniendo armas de fuego y sonriendo, y un letrero que decía mejores amigos para vida en letras grandes en el fondo del campo de tiro con objetivos aparentemente llenos de balas, para deletrear los caracteres tanto de Reki como de Kiri, mientras mis ojos se abrían aún más por la sorpresa. Imposible, no podía ser. Alaya no. Requiem de Black Bullet. Papá. Simplemente miré aturdido mientras me daba cuenta. Me enviaron aquí para asesinar a personas que conocían una versión de mí mismo en la línea de tiempo de este mundo, posiblemente mi propia familia. Es por eso que este tipo no parecía más que triste ante la perspectiva de pelear conmigo. Ni siquiera reaccioné cuando los cañones de varias armas de fuego grandes se manifestaron repentinamente y nos apuntaron directamente a nosotros dos en un ataque suicida. Ni siquiera sentí las balas cuando nos separaron a ambos, ni me resistí cuando fui derribado por un hombre que, para todos los efectos, era alguien con quien mi contraparte en este mundo era el mejor amigo. Mis únicos pensamientos mientras moría para regresar al trono fue uno de amarga ira de la perra que me envió a esta tarea. Alaya, tú y yo íbamos a tener una palabra para esto cuando volviera. Lo último que vi cuando me desvanecí de nuevo en el círculo de disuasión fue la foto cuando aterrizó, manchada con nuestra sangre y los cuchillos, cuando aterrizaron uno al lado del otro antes de que el mío se desvaneciera junto conmigo. Mi propio corazón, que había pensado, se marchitó emocionalmente y se convirtió en acero, y se hizo añicos como un vínculo que nunca hice con un hombre que nunca antes había conocido. Ahora se rompió más allá de toda reparación o redención por haber cometido involuntariamente un pecado tan grave como toda esta asignación. Órdenes falsas y suposiciones erróneas en completa violación de mi contrato como Counter Guardián. Cambio de escena. Residencia Kurogane. Punto de vista Roseweise. CRKSH. ¿Eh? ¿Qué fue? Se acaba de romper la última foto de Reki con él y Kiri. Dios mío, será mejor que reemplace ese marco de fotos. Ese es un recuerdo muy preciado para él. Estará molesto cuando llegue a casa más tarde de la reunión de la conferencia de mesa redonda. Me pregunto qué querrán Reki, RJ y los gemelos para la cena, pero esta sensación, tengo un mal presentimiento sobre esto. Por favor, cuídate, Reki. Cambio de escena. Templo del tiempo infinito de Surban. Punto de vista en tercera persona. Alaya estaba furiosa.
No era frecuente que la voluntad de la humanidad estuviera realmente alterada, pero esto se llevó la palma entre las pocas veces que lo hizo. Se suponía que su agente mataría a los miembros del clan Emilia que no estaban con los Godeslayers o que eran un obstáculo potencial en la forma de una divinidad o un ex sirviente como Arturia y Medusa. Si bien logró matar a esos dos antiguos sirvientes, no pudo matar a los mocosos que estaban con ellos. Y de todos los que lo mataron, ni siquiera fueron los hijos de su monstruo rebelde, sino el fracaso de un mago humano acabado. Eso la enfureció muchísimo, especialmente cuando ese agente en particular consideró oportuno declarar que ella había violado su contrato. El nervio. Realmente no deberías descargar tu frustración con tu propio agente esta vez, hermana. Fuiste tú quien esencialmente rompió tu acuerdo con Assassin Emilia en esta ocasión. Su contrato contigo establece específicamente que no podías llamar él por esto, pero lo hiciste de todos modos. Ni una palabra Barero Fate. Me juró un contrato a mí y a mi servicio, y ese monstruo rebelde mío es una amenaza creíble si no se controla por más tiempo. No solo para mí o para ti, sino para la existencia misma, dado como puede manipular libremente la realidad misma si alguna vez llegara a tener su poder por completo. Incluso Zurvan estaría en apuros para lidiar con eso. Barero Fate simplemente permaneció en silencio ante eso. Mientras que la engañosamente joven diosa del destino no tenía dudas de las afirmaciones de su hermana, estaba igualmente claro para ella que Alaya estaba dejando que sus propias suposiciones y rencor contra Basileus influyeran en sus decisiones. En verdad, qué lástima, ya que ella sabía que la rama de la voluntad de la humanidad se estaba convirtiendo en un dios maligno a este ritmo. Sin embargo, antes de que pudiera decir otra palabra, fue cuando el supervisor de este templo salió a hablar. Entiendo por qué te sientes de esa manera, oh voluntad de la humanidad, sin embargo, aunque tu retorcida abominación sería una molestia, no necesariamente sería tan difícil con las contramedidas correctas puestas en marcha. Si bien tu agente más lógico ha fallado, ¿cómo está el otro agente que has desplegado haciendo hasta ahora? El arquero Emilia actualmente está atrayendo a los otros 7 Godeslayers a la ubicación predeterminada para arrastrarlos a donde deseamos traerlos aquí para llevar a cabo nuestros planes, así que, pero, ¿qué hay de la chica involuntaria que ayudó a nuestro plan que deliberadamente condujiste a la locura? Para este plan tuyo, si ella se enterara de la verdad de cuando ella sí se encuentra con él, entonces, no te preocupes. Si bien es posible que haya calculado tal posible resultado, tal ocurrencia no solo se predice como un resultado posible, sino también inevitable. Pero para cuando ella se encuentre con él, ya habrá cumplido nuestro objetivo y nuestros planes a la perfección. Los dos terminarán encontrándose eventualmente, pero esa reunión no interferirá con nuestros planes. En todo caso, encajaría perfectamente con ellos. Si bien Zurvan puede no tener una cara real o expresarse en el tono de su voz, el supervisor del Templo del Tiempo Infinito tenía un trasfondo de suficiencia real en el tono monótono y anodino, que era su voz mecánicamente robótica. Sin embargo, la inquietud de Barero Fate aún no se había disipado en lo más mínimo en los últimos días hasta este punto. Ella sintió y supo que algo andaba mal, pero sus aliados no prestaron atención a sus advertencias. Era algo irritante que no la tomaran en serio, cuando sus premoniciones siempre eran acertadas en el pasado. Sin embargo, con estos dos, fueron ignorados como mera paranoia, ya que no podía ver los detalles del peligro que sentía en el horizonte. Tal es tanto el beneficio como el inconveniente para su campeón. Mientras que sus enemigos no pueden prever ni percibir nada acerca de él, ella tampoco puede hacerlo. Hablando de eso, su campeón debería volver a despertarse en aproximadamente una semana, después de que los Godeslayers sean enviados a la fase 2 de su plan como Zurvan predijo. Han pasado unos 2000 años desde la última vez que lo vio despertar de su sueño. Ella se pregunta cómo reaccionaría él, cuando sabe que él no desea que lo despierten, sino que tendrá que negar sus deseos solo por esta vez. Se le necesita una vez más, ya que los Devil Kings de esta época se están volviendo demasiado problemáticos. Ella solo espera que sus aliados tengan razón acerca de que simplemente está paranoica por este mal presentimiento que ha estado teniendo, porque si no, tendrá muchos problemas hasta que su campeón finalmente sea convocado. N/A
Y esa es la segunda parte del arco de la guerra civil del Rey Diablo. Tal como lo prometí, tengo una hoja de conocimiento de armas para el cuchillo que usó Reki, y como pista de lo que sucedió. Phantasm Punishment, el símbolo de búsqueda de redención. Rango: C-tipo. Antiunidad / antimagia. Rango: 1, 2. Objetivo: 1. Este cuchillo noble Phantasm menor fue originalmente un cuchillo empuñado por Emiya Kiritsugu en los últimos años de su vida, forjado como un regalo de su hijo Shirou, pero fue regalado a su mejor amigo Reki y confiado a él para que lo llevara en sus últimos momentos después de un incidente, cuando trató de ganar tiempo para su hijo a costa de su propia vida. En manos de Kiritsugu, era un cuchillo capaz de romper cualquier misterio e incluso infligir daño letal a los magos, capaces de matarlos a través de una maldición nacida del inusual origen dual de Kiritsugu de Atari Corda. Cuando se lo regaló a Reki en sus momentos finales, se convirtió en una especie de símbolo de penitencia por el mayor fracaso trágicamente grave en toda la carrera de Reki, en su opinión. Reki juró dibujarlo solo cuando sintiera que llegaría el momento de encontrar la redención que busca en su fracaso para salvar a su mejor amigo, y lo dibujó por primera vez en su batalla contra Assassin Emiya en defensa de su hijo, y Emiya Manor contra la contraparte de Counter Guardián de su mejor amigo fallecido, lo que resultó en un ataque mutuo que terminó con ambos en un ataque suicida. Si bien sus estadísticas y capacidades son las mismas que cuando lo maneja Emiya, este también tiene el rasgo de redención, debido a la culpa de Reki de fallarle a su mejor amigo, y solo lo usa para luchar contra Assassin Emiya en sus momentos finales. Cuando lo maneja un hombre verdaderamente penitente que busca la redención, obtendrá un ligero impulso en las capacidades. Y ese es el cuchillo que Reki empuñaba por primera vez desde que lo obtuvo hace 5 años. Además, para aquellos de ustedes que quieran saber, el personaje Asano Keigo es básicamente el mismo que el personaje secundario del séquito de amigos de Ichigo en el anime Bleach en términos de apariencia general y personalidad, pero con una cicatriz y falta el ojo izquierdo de este. Incidente. Habrá una razón para este personaje en mi fic. En cuanto a lo que Shiro estaba haciendo durante esto, eso se revelará en el próximo capítulo de Devil King Civil War Part 3 Demons of the Past. Hasta el próximo capítulo, paz fuera. Capítulo 61. Blade 37. Guerra Civil del Rey Diablo PN/A. Hola chicos. Perdón por el pequeño retraso, pero como dije, los capítulos tendrán por lo menos un intervalo de 2 semanas para el resto de este fic. Además, esta vez me tomó un poco más de tiempo encontrar una manera razonable para que la historia fluya y una respuesta a una reseña sobre los chanchullos del viaje en el tiempo con Donnie, Godoy y Aiza. Espero responder eso ahora y mostrarles a todos con qué se vio obligado a lidiar Shirou, que lo mantuvo alejado de la acción en el último capítulo. Además, para aquellos que se estén preguntando, la referencia que hizo Assassin Emiya en el último capítulo, fue una referencia a un fic donde participó en la Gran Guerra del Santo Grial de Fate Apócrifa y conoció a una versión de su Emiya Shirou que se convirtió en el héroe de hierro forjado, Fate Second Battlefield de Hardcore Hamster. Búscalo, en realidad es una ficción bastante buena que explica cómo Shirou podría evitar el destino del Counter Guardián y aún convertirse en el héroe de la justicia en el que se propuso convertirse. Ahora, con eso fuera del camino, es hora de hacer una revisión rápida del revisor. 1. Acerca de lo que Shirou le hará a Surban, ella no hará nada, porque ella habrá sido asesinado para cuando termine la ficción. No diré más que esto para evitar spoilers, pero basta con decir que tendrá algo más con lo que distraerse mientras responde algunas otras preguntas sobre ella también. 2. Si bien Shirou técnicamente podría revivir tanto a Medusa como a Arturia de la misma manera que lo hizo con Heracles, no tendrá la oportunidad de hacerlo, ya que sería enviado a un mundo paralelo antes de poder hacerlo. Necesita la ayuda de Ilya para hacer que el cuerpo del homúnculo vacío contenga el alma, pero no puede hacerlo si ella no está en el mundo al que lo envían. Además, incluso si él obtiene su conocimiento a través de la cresta mágica del clan Emiya, sin la aptitud adecuada para ello, el conocimiento que contiene es completamente inútil para Shirou. 3.
Este capítulo responderá a las preguntas que giran en torno a la apariencia de Aisa, la pequeña desventura de Domi y Godoro en el pasado, y Shirou dándole una paliza al idiota rubio de la espada mientras apenas reprime las ganas de asesinarlo directamente mientras lo estrangula por su marca habitual de campeón en nivel de estupidez patentada. Ahora que eso está fuera del camino, es hora del descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Campione, Fate, o cualquier otra serie o franquicia a la que se haga referencia en este fic, ya que son las respectivas propiedades de sus respectivos creadores, autores, propietarios y editores. Este fic es uno del propio fic de Marcus Gallens and Goddess Lion Blade Works con énfasis en IC, utilizando la ruta final de la Rendenua Realta, referencias a otras ficciones acreditadas como usadas en la medida de mis posibilidades, una combinación de la tradición canónica de una manera que tiene sentido, y mi propia ideas originales lanzadas a la mezcla de vez en cuando. Este es un fanfic gratuito de un fanfic, como una ficción fanmade de una ficción fanmade que escribí para Absolute Illuminatol. Si pagaste para leer esto, entonces te estafaron. Y si no te gusta, entonces no tienes que leerlo. Nadie te está haciendo. Y ahora. Comienzo de la historia. Goddess Lion Blade Works. El Rey del Hierro Forjado. 37 Blade. Devil King Civil War Parte Primero y Demonios del Pasado. Continente euroasiático, Galia del siglo V AC. Punto de vista en tercera persona. Don se estaba riendo a carcajadas ya que accidentalmente se había arrastrado a sí mismo y a Godou junto con Shirou a través de uno de los viejos corredor de hadas de Ice hacia el pasado antiguo. Se estaba preparando para desatar su autoridad de separación absoluta sobre la diosa Arthos, pero justo cuando estaba a punto de derribarla, fue interrumpido de la manera más auspiciosa en una repetición casi cómicamente perfecta de cierto incidente que tuvo lugar. Unos 2000 años a partir de ahora. Garra de hierro forjado. SHRKSH. Wark. Mientras Emilia Shirou se precipita con su mano izquierda convertida en un guantelete metálico de cuchillas que se enganchan alrededor del rey de espadas italiano en un estrangulamiento absoluto con un agarre de tornillo después de romper su espada de separación absoluta en una batalla de absoluta fuerza contra un objeto inamovible. La fuerza absoluta perdió esa pelea una vez más. Las dos fuerzas opuestas esencialmente crearon una paradoja que se canceló entre sí, sin embargo, el objeto inamovible continuó golpeando hacia adelante mientras el acero se rompía contra una garra metálica que era la mano de la cabeza de Emilia, y la mano metálica de Shirou se aferró a su garganta, causando que el idiota rubio de la espada Savant comenzó a ponerse azul debido a la falta de flujo sanguíneo adecuado y oxígeno a su cerebro cuando lo estrangularon con un puño de hierro. Irónicamente, solo Donnie recordaba por qué evitó que Shirou lo agarrara a toda costa. La garra de hierro forjado del tipo fue capaz de eludir su autoridad de defensa absoluta que le permitió sobrevivir incluso al vacío del espacio mismo. Godou se apresuró junto con Aisa mientras los dos observaban la imagen de un rey demonio asesino de Dios siendo estrangulado hasta la muerte por otro rey diablo asesino de Dios cuando la diosa que trató de matar estaba a punto de ser herida. Las reacciones fueron mixtas. Aisa se sorprendió de que alguien pudiera hacer que Salvatore Doni en realidad se pusiera azul con la autoridad de defensa absoluta que esencialmente garantizaba que tal cosa no podría suceder y le permitía incluso sobrevivir incluso si sufría una lesión catastrófica en su corazón o en sus órganos vitales. Sin embargo, se estaba poniendo azul como si su autoridad fuera negada por el agarre en el que estaba sujeto, para su sorpresa. Godou simplemente se quedó parado con una cara perfectamente en blanco que no traicionaba ninguna emoción en absoluto, ya que él ya había oído hablar de esto y solo podía murmurar en voz baja que el idiota se lo había buscado una vez más al repetir el incidente del devorador de almas. De hecho, tuvo ese movimiento varias veces durante el entrenamiento y se dio cuenta de que Shirou estaba bombeando un poco de su resistencia mágica en la garra, que es la forma en que pudo negar la autoridad de Domi. También aprendió que Campione podía incluso controlar su resistencia mágica a través de la técnica que Shirou creó sin darse cuenta por puro impulso instintivo de estrangular al idiota rubio amante de la espada.
Arthos, por su parte, se sorprendió al ver que un asesino de dioses era el que salía en su defensa, pero no bajó la guardia ni por un segundo. Por lo que sabía, la diosa Madre Tierra, que parecía una niña, estaba siendo atraída a una falsa sensación de seguridad para que fuera más fácil robar la presa de otro niño de Pandora, pero fueron las palabras que Chirou le dijo directamente a Don y las que dejaron en claro que vendría en su defensa y no muy complacido con las travesuras de su hermano. Salvatore Don, ¿y qué crees que estás haciendo para jugar con el pasado y alterar potencialmente nuestra era de una manera tan descarada? Necesito recordarte el incidente del devorador de almas, maldito verdadero hijo de Epimeteo. Una semana antes, continente euroasiático. Punto de vista de Chirou. Oh, rubia idiota. Ups. Oh, está bien, la próxima vez que vea a ese maldito imbécil, voy a estrangularlo con una doble garra de hierro forjado para este. Parece que al menos aterricé en un terreno más blando cerca de un río, por lo que no fue demasiado duro, pero tampoco lo suficiente como para evitar que estrangule a ese maldito bastardo rubio cuando lo vuelva a ver. Haciendo un balance de mi situación, me preparo para el hecho de que posiblemente estoy en una tierra e incluso en un tiempo desconocidos, dado el olor de lo que sea que ese idiota rubio haya hecho esta vez. Gruñendo de irritación más que de dolor por el brusco aterrizaje cuando me levanté, me encontré frente a la punta de una espada literalmente justo en mi cara. Bueno, más como una vieja hoja de piedra primitiva, pero sigue siendo una espada. Aunque un diseño un poco tosco que fue astillado en forma de arma y ligeramente inferior en términos de técnica utilizada para forjarlo, pero sigue siendo una espada, sostenida por una rubia muy desnuda, muy voluptuosamente hermosa y muy enojada. Espada china, oh diablos. Maldita sea mi suerte de rango E. Morir. Esa fue toda la advertencia que recibí, ya que literalmente tuve que comenzar a saltar de izquierda a derecha mientras una serie de cortes muy letales cortaban el aire mismo, ya que aparentemente se trataba de una mujer que era un hábil caballero, dada la magia del viento imbuida en cada golpe. Estaba destinado a matar con cada corte, pero aún así elegante en la forma en que los cortó. Espera, algo en la forma en que lo hace se siente extrañamente familiar. Oh diablos, no dime. Muere, canalla deshonroso. Yo soy el hueso de mi espada. Usando rápidamente mi primer verso de mi aria, utilizo parcialmente mi reality marble internamente para convertir mi cuerpo en espadas para soportar el ataque. Resultó ser la decisión correcta, ya que no mucho después de que golpeó con su espada, sentí un corte fallido con una navaja en mi cabeza que literalmente desprendió el metal en el que se convirtió mi cabello junto con mi cuerpo. Los ojos de la mujer se abrieron repentinamente mientras me ponía de pie. Rápidamente tracé otra copia de la manta que he llamado cortina de castidad y la arrojé sobre ella mientras me giraba en un gesto de rostro pétreo para evitar que sintiera más ira hacia mí, independientemente de si estaba justificado o no. Si baja las malditas armas, podría decirme si un Kusanagi Godol o un Salvatore Doni pasaron por el área recientemente, señorita Knight. Siento la necesidad de buscarlos a ambos. Ayudar al primero para que podamos llegar de regreso a casa mientras estrangula al último por su estupidez que nos arrastró a todo este lío. Así que no quisiste. Si quieres decir que traté de lanzarme a un túnel del tiempo solo para aterrizar junto a una mujer desnuda que se estaba bañando, entonces no fue mi idea. Solo otra razón más para estrangular a ese maldito idiota rubio que se hace llamar el Rey de Espadas. Honestamente, de todos nosotros, los asesinos de Dios del siglo XXI, él es el único que también ocupa el primer lugar indiscutible como un hijo verdadero de Epimeteo. Lo juro, le daré a ese bastardo idiota una dosis doble de garra de hierro forjado por este. Estaba gruñendo por lo bajo cuando liberé mi hechizo cuerpo de acero, antes de que de repente me agachara y rodara por instinto mientras apenas esquivaba otra espada que se balanceaba seguida de una lanza clavada en el suelo, donde estaba rodando apenas rozando mi lado. No necesitaba preocuparme tanto por la lanza, dado que no perforaría mi piel, solo que esta espada que se balanceaba en mi cuello tenía como objetivo decapitarme y decapitarme por la espalda. Sabía que no era esa mujer, ya que su espada se rompió al entrar en contacto con mi piel metálica solo unos minutos antes.
Me di la vuelta para averiguar qué demonios estaba pasando, solo para verme cara a cara con lo que parecía casi una versión mongola de Godou, mirándome fijamente mientras me miraba con dagas. Junto a él estaba lo que parecía una versión china más antigua de Yuri Ikari empuñando la lanza, ya que aparentemente se veía tan molesta como el parecido de Godou, pero más que un poco sorprendida de que ella no hizo más que apenas rozar mi piel con su arma que estaba blandiendo. Solo mi maldita suerte de robot, supongo que no me creerías si te dijera que ni siquiera debería estar aquí y que todo esto es culpa de cierto idiota rubio que se hace llamar el Rey de Espadas. La única respuesta que obtuve fue que el hombre uno intentaba ensartarme la espada que blandía una vez más tratando de matarme. Mientras esquivaba una vez más, instintivamente tracé el arma y mis ojos se salieron de mi cráneo por lo que leí. Era una autoridad, y no cualquier autoridad, sino una autoridad similar a Excalibur en el sentido de una espada que prometía la victoria y otorgaba una inmortalidad limitada a aquellos que habían jurado sus servicios a este hombre, incluso resucitando a sus muertos. Bestias divinas convocadas desde su otra autoridad, espera un minuto. Bueno, mierda, esto sigue mejorando cada vez más. Vi que había bastantes bestias divinas diferentes en forma de dinosaurios que podrían confundirse fácilmente con dragones ya que muchos de ellos me rodeaban. Estaba claro que el tipo tenía la intención de abrumarme y hacerme sufrir, si la mirada de pura ira en su rostro era un indicio de su ira hacia mi espionaje involuntario en lo que asumo que era su mujer. Aléjate de Clotilde. Es mi cuarta esposa y ya una mujer tomada, ladrón. ¿De verdad? No estaba tratando de hacerle nada a ella, y ni siquiera estaba aquí por elección. Pero dada la historia de esa construcción divina en sus manos, no pude evitar preguntarme. ¿Ha visto a Godot o a ese idiota rubio, por casualidad? No estaría de más preguntar, pero ahora mismo, necesito lidiar con su temperamento antes de que las cosas se salgan de control más de lo que ya lo han hecho. Pero ese comentario acerca de que yo era un ladrón comenzó a hacer que algo en mí se rompiera cuando respondí más por reflejo. En serio, ¿por qué, en el nombre de Robot, me tomás? Tampoco vine aquí por elección, Uldin. Culpa a ese idiota rubio italiano llamado Salvatore Doni y su estupidez al abrir un tiempo. Túnel que me arrastró hasta aquí. Esquivé y evité otro golpe de lanza de la mujer china, brusca, dice su lanza, mientras evito otro corte de espada de Uldin, mientras él desata otro intento de cortarme la cabeza en su ira totalmente justificada pero fuera de lugar conmigo. Oh, entonces ¿cómo sabes mi nombre, ladrón? Uldin me gritó con su espada cantando por mi sangre con un tono arrogante que dice que cree que ganará simplemente porque tiene esa espada. Está bien, eso lo hace. ¿Cree que es imparable solo por esa espada? Es hora de demostrar que está equivocado. Cuando retrocedo, de repente encuentro a las bestias divinas, que revivió de entre los muertos en un pequeño ejército de dragones mientras intenta matarme en un frenesí de alimentación. Se ve engreído, mientras que Ruska se ve confundida por mi completa falta de movimiento y por cómo no puede ver mi próximo movimiento. Barril de espada completamente abierto. Libero un aluvión de armas antidragón y las hago llover a mi alrededor mientras las corto a todas y dejo en claro que no soy alguien a quien tomar tan a la ligera. Este tipo quiere ser arrogante y engreído conmigo. Es hora de darle la lección de humildad que Godot no necesitaba que yo le enseñara. Blade Works. Iron Rain. Me estaba moviendo antes de que terminara la salva inicial de espadas, entrando y saliendo de ellas mientras usaba la apertura despejada en sus números para sacar mi espada de dentro de las puertas de Babilonia. La mantuve adentro y para entrar. Gana de lo que había planeado. Esta fue la espada que usé para la técnica que Muramasa me dio como regalo. Lo forjé yo mismo y lo nombré en homenaje tanto a la técnica para la que lo forjé como a mi sueño prestado que persigo como el propósito de mi vida. Era una katana no dachi, pero una que tenía 2 metros de largo de lingotes de acero puramente mundanos que habían sido comprimidos en el material utilizado y doblados en la forma de la katana, pero aún así todavía era medio metro más largo que la hoja de uno de los técnicas aplicables nacidas de esta manejada y creada por Sasaki Kojiro, el espadachín errante y alumno de nada menos que Muramasa Sengo, rumoreado rival de un tal Musashi Miyamoto, y el falso asesino de la Quinta Guerra del Santo Grial.
Mientras que la suya era una katana nodachi de 1,5 metros de largo, esta tenía 2 metros completos de largo, pesaba 3 veces más que mi martillo de forja personal, tenía un mango secundario con una segunda empuñadura descubierta y tenía en la hoja un grabado del nombre de mi espada personal, el kanji tanto para mi antepasado para cuya autoridad forjé esta espada como para el hombre cuyo sueño prestado le dio a mi vida propósito y significado, el Miya Muramasa. Cuando los dragones se levantaron y trataron de seguir atacándome, comencé a balancear la hoja, cortando la realidad misma mientras el borde cortaba la causalidad mientras comenzaba a cantar la autoridad para que este tipo entendiera que no estaba tomando estos insultos a mi honor acostado. No el maestro de la espada, Hubei, ni el maestro de las sombras, Anzo, o incluso el Onjouji, Abe no Seimei, pero simplemente un herrero, aquel que no busca una hoja que desgarre la carne, ni corta el hueso, ni trae la muerte, sino simplemente para forjar una espada. Uno que corta lazos, separa el destino y se deja incluso el karma mismo. Toda mi vida ha sido en busca de esta única espada. Para este columpio, pero siempre quedando corto. Porque este es mi Sugumari Muramasa. Mientras cortaba a sus dragones, el mismo aire a mi alrededor se convirtió en un torbellino de cortes afilados como navajas que se convirtieron en una defensa impenetrable. De ultimate offense y absolute defense, todo en un solo movimiento. Mientras cantaba los versos, la espada en mis manos comenzó a brillar al rojo vivo solo por la fricción de los cortes a tan alta velocidad hasta el punto de alcanzar el reino de lo divino solo por pura habilidad mientras tallaba el espacio mismo. Cortar en varios lugares diferentes al mismo tiempo. Mientras los cortaba una y otra vez hasta que ni siquiera su sangre tenía una sola gota como evidencia de que alguna vez estuvo allí, Uldin. Cuando dije el quinto verso, mi Miya Muramasa ya se había incendiado espontáneamente solo por la fricción y agregó el fuego a la verdadera vorágine de acero directamente a mi alrededor que mantuvo a raya incluso la sangre de estos dragones que convocó. Y ni una gota estuvo cerca de tocarme. Había una indiscutible esfera de fuego y acero a mi alrededor donde nada pasaba, y mientras decía el séptimo verso, Ruska comenzó a decirle frenéticamente a Uldin lo mal que se estaba poniendo, especialmente porque no podía predecir mis movimientos, gracias a mi autoridad. Vacío Avesta. Cuando comencé el verso final, fue entonces cuando Uldin se dio cuenta de que había sido vencido, mientras sostenía su espada en una posición defensiva, solo para tratar de bloquear el ataque que sabía que se avecinaba. Pero lo que él no sabía era que en realidad jugó a mi favor con lo que estaba planeando. Mientras decía el nombre de la técnica divina, desaté una onda de choque con una fuerza tan controlada que envió todas las cosas que me rodeaban directamente hacia atrás unos 10 metros, mientras desataba un solo golpe hacia abajo junto con el nombre, dirigiendo a Sugumari Muramasa directamente hacia abajo. La espada divina de Uldin, y destrozando su autoridad, Trice Sword, junto con ella. En el momento en que la hoja fue demolida y hecha añicos, todas las bestias divinas resucitadas por él murieron instantáneamente, y Uldin quedó en un estado de incredulidad, mientras se arrodillaba y su flequillo cubría sus ojos mientras se reía sin la más mínima alegría. En su tono con sus próximas palabras. Pensar que sufriría un empate ante un rey extranjero, y derrotaría al siguiente con solo un día de diferencia entre uno y otro. Eso llamó mi atención. Solo debería haber otros 2 reyes actualmente aquí en este periodo de tiempo además de mí, sin incluir a la señora Aisa, quien con suerte, todavía está aquí en esta era y puede llevarnos de regreso al Japón moderno una vez que nos encontremos y le dé ni una buena paliza para este truco. El que hizo un empate contra ti, si su nombre era Kusanagi Godou, entonces deberías saber que él y yo somos los mejores amigos, que también tenemos una antigua relación maestro-estudiante. Le enseñé algunas maneras diferentes de usar sus vastas reservas de magia de una manera que al menos pudiera controlar el resultado, así como también cómo manejar una espada en una pelea. Ambos co-gobernamos como los 2 reyes de Japón dentro de unos 2000 años. ¿Podría me indicas la dirección en la que se fue? Lo más probable es que tenga la misma idea que yo tenía sobre cómo volver a casa. Decir que la mirada de sorpresa absoluta en sus rostros era quedarse corto. Basta con decir que escuché bastantes comentarios que sentí la necesidad de estrangular a cierto idiota rubio cuando me describió como un demonio. No soy un demonio, soy un demonio, maldita sea.
Oh, iba a estrangular a la idiota rubia por esto. Volver al presente. Una semana más tarde. Después de recibir instrucciones de Uldin y una disculpa por la acción bastante descarada y su arrogancia, me dispuse a ponerme al día con Godot y el sabio idiota real llamado Salvatore Domi. Decir que no estaba muy complacido con el retraso era quedarse corto. Me tomó una semana entera llegar a Godot, pero cuando me las arreglé para descubrir que había encontrado a Aiza, me dio migraña al enterarme de que el tonto rubio al que llamábamos el sexto campeón de nuestra era se estaba metiendo con una diosa de esta era en una pelea que él empezó. No había palabras para lo que sentí en este momento, cuando finalmente atrapé al idiota maldito de Roth. Cuando Godot y yo estábamos tratando de averiguar qué sucedió en mi casa antes de que ocurriera algo aún peor, este idiota rubio apareció mientras nos apresurábamos en Illa Manor apareció de la nada, saltó entre nosotros en su forma habitual, cortó el aire con un golpe de espada lo suficientemente afilado como para abrir por la fuerza una antigua entrada a uno de los viejos túneles del tiempo de Aiza nacidos de su autoridad, y luego procedió a causar aún más caos cuando arrastró a Godot y a mí a lo largo del viaje a donde sea y cuando sea. Abierto a. Se enteró de que sus dos compañeros reyes tenían un poco de ventaja sobre él, y apenas logró encontrar a Godot y Aiza, después de mi reunión con un posible antepasado de Godot en forma de Uldin. En todo caso, el hecho de que el histórico dios asesino de esta era antigua no solo fuera similar a su mejor amigo y compañero rey, sino que también tuviera la misma naturaleza y personalidad que el rey de la ruina, me dijo que tenían que estar relacionados al menos lejanamente. Después de convencerlo de que yo era amigo de Godot y su compañero rey sobre nuestro territorio compartido que ambos trabajamos para proteger del daño, me dijo dónde encontrarlos, al menos después de que detuve el ataque furtivo del tipo. Sin siquiera pestañear. En serio, que Uldin y Godot definitivamente están relacionados. Esa fue una táctica que Godot usó a menudo contra mí en el pasado durante las sesiones de entrenamiento, hasta que fue lo suficientemente fuerte como para luchar contra mí si era necesario. Después de finalmente alcanzar a Godot y encontrar nuestro boleto de regreso a casa a nuestra era en la forma de una señora Aiza, descubrí que cierto idiota rubio que se supone que es mi igual como rey demonio en términos de pura habilidad con la espada era esencialmente jugando con la línea de tiempo y casi trayendo calamidad a nuestra era. Lo divertido de la garra de hierro forjado es que no es una autoridad, sino más bien una aplicación de un uso parcial de mi hechizo cuerpo de acero, que convierte mi cuerpo en espadas, pero aislado en mis manos. Mientras lo estrangulaba lentamente hasta la muerte, sentí que mi ira aumentaba cuando una llama dorada comenzó a emitirse desde mi ojo izquierdo y chispas plateadas desde mi derecho, cuando un Asura enojado comenzó a manifestarse en el aire detrás de mí en mi ira con el maldito raíz. Las travesuras del imbécil cuando le pregunté con una voz engañosamente tranquila incluso para mis propios oídos, mientras le di una sonrisa dulce y enfermiza, que habría enorgullecido a Rin por lo aterrador que era mientras yo hablaba en un tono desprovisto de calidez o amabilidad como lo haría. Suelo tener en mi comportamiento con mi próxima elección de palabras para la idiota rubia. Salvatore Domi, ¿qué crees que estás haciendo para jugar con el pasado y alterar potencialmente nuestra era de una manera tan descarada? Necesito recordarte el incidente del devorador de almas, maldito Roth. Verdadero hijo de Epimeteo. Él no respondió, o al menos, no con palabras, dado que actualmente estaba siendo asfixiado hasta la muerte por su servidor, pero sus ojos se agrandaron hasta el tamaño de platillos, y la palidez mortal de su rostro pasó de un azul violáceo a un azul pálido. Estaba contando su respuesta. Luego le golpeé la cabeza contra el suelo con tanta fuerza que quedó inconsciente solo por la fuerza del golpe, lo que le provocó una leve conmoción cerebral. Luego saqué al idiota rubio de la espada del agujero en el suelo en forma de un enorme cráter hecho usando su grueso cráneo como una pala y colgué su cuerpo inconsciente sobre mi hombro como un saco de papas mientras me giraba hacia la diosa en cuestión. Y le dije con una cara completamente seria con total sinceridad en mi voz con mis próximas palabras: me disculpo por las acciones de este idiota rubio y espero que nos dejes ir. Ni siquiera somos de esta época y este idiota de la espada real que abrió un viejo túnel del tiempo tiene la culpa. Nos iremos y no jugaremos con tu era de ninguna manera.
Señora Aisa, si pudiera usar su autoridad para abrir un nuevo corredor de hadas dentro de unos 2000 años a la ciudad de Tokio, Japón. Bien, puedo hacer eso, pero cuando ustedes dos llegarán, ni siquiera yo puedo decir en relación a cuándo se fueron. Dijo mientras abría el túnel del tiempo usando su autoridad para que regresáramos según lo solicitado. Para asegurarme de que el idiota sabio no hiciera nada y todos llegáramos al mismo tiempo, agarré a Donnie, Godot e incluso a la señora Aisa noqueados con una cadena que nos conectaba a los cuatro mientras regresábamos a nuestras épocas propias. Aparecimos unas pocas horas después de que nos fuéramos en nuestro viaje no planeado gracias a un idiota rubio de un sabio de la espada italiano llamado Salvatore Donnie. Godot lo había atado con las cadenas que conjuré mientras Aisa estaba impresionada con la forma en que los dos trabajábamos juntos mientras reanudé mi intento de correr a mi casa para ver qué diablos pasó antes de que Donnie se metiera con esos planes nuevamente. En general, estuve fuera durante aproximadamente una semana en el pasado, pero solo han pasado unas pocas horas en esta era. Sin embargo, esas pocas horas fueron suficientes para enojarme más allá de lo creíble cuando vi lo que sucedió en mi casa y mi familia una vez más. Cambio de escena. Parque Municipal Público de Tokio. Puff en tercera persona. Ashton estaba sentado en el parque esperando a su madre en un estado mental bastante preocupado cuando, literalmente, comenzó a tener un colapso mental en respuesta a las sorprendentes noticias que recibió de sus medios hermanos. Era un joven de 18 a 19 años con un llamativo cabello rojo muy parecido a la mitad izquierda de su padre y a la de su madre, una mezcla de rasgos caucásicos y asiáticos que denotaban su linaje mixto, y con ojos ligeramente azul plateado como resultado de el ojo derecho plateado de su padre se mezcla con los azules de su madre. Normalmente, Ashton era un tipo bastante jovial y un poco bromista que se parecía a la personalidad de su madre cuando se trataba de divertirse. O al menos, su personalidad cuando cumple con sus deberes como rey demonio. Se enteró el año pasado cuando sus padres decidieron decirle por qué ella no podía visitarlo muy seguido o por mucho tiempo. La razón por la que se lo ocultaron fue porque no estaban seguros de si estaba listo para escucharlo antes y para poder protegerse mejor de sus enemigos. El hecho de que su madre fuera John Pluto Smith o que él fuera básicamente una segunda personalidad que ella desarrolló como resultado de su doble vida no lo perturbó demasiado. Fueron los enemigos que ella hizo como un asociado conocido de John Pluto Smith lo que los hizo preocuparse por su seguridad, por lo que cuando tuvo la edad y la fuerza suficientes, los dos le dijeron y explicaron por qué tenía que mantenerse en secreto para el público en general. También explicaba su inusualmente monstruoso talento tanto para las artes místicas como para las físicas, pero eso no le molestaba. O no, lo que le molestaba era lo que le había pasado a su casa, y la condición de su familia en este momento, mientras esperaba ansiosamente la llegada de su madre. Escuchó sobre el bombardeo del mini centro comercial, así como el ataque a Emilia Manor, pero no quién estaba bien o herido. Mientras esperaba, Ashton se topó con una niña de su edad, pero con un cabello sorprendentemente blanco puro, ojos rojos sangre y un tono de piel oscuro. Parecía tener un dolor severo, y su ropa no dejaba mucho a la imaginación, dado lo diminutos que eran. De hecho, lo hicieron levantar una ceja en respuesta a cómo alguien podía caminar con ropa tan escandalosa sin aparente vergüenza. También notó su ropa blanca, que era una descripción bastante generosa, teniendo en cuenta lo poco que cubrían, ya que originalmente debían haber estado antes de los harapos a los que ahora estaban reducidos, y tenían algunas lágrimas junto con un poco de rojo filtrándose en el rasgado y bordes algo rasgados. Pero también vio las menos que honorables miradas lascivas provenientes del grupo de 5 hombres de apariencia sombría que no necesitaba ser un genio para darse cuenta de que planeaban aprovecharse de ella. Levantándose y caminando hacia ellos, interrumpió, agarró la mano de la chica y se alejó, todo mientras lanzaba una mirada de muerte que prometía dolor a esos chicos, si incluso lo intentaban con él en ese momento. A todos se les ocurrió la idea y se alejaron, ya que sintieron una abrumadora sensación de terror absoluto ante la mirada asesina del joven Charlton, que los hizo pensar 2 veces antes de intentar detenerlo. Tirando de ella hacia un asiento para verla mejor, notó su mirada bastante inexpresiva, como si le hubieran arrancado la vida.
Revisó sus heridas y notó que en realidad estaban sanando inusualmente rápido, pero lo que llamó su atención de inmediato fueron las marcas extrañamente familiares en su brazo derecho. Reconocería esos patrones inusuales en cualquier lugar, ya que también los tiene en su brazo derecho desde el día en que nació. Ashton, ¿quién es este? Mamá, creo que es pariente por parte de papá. Ashton interrumpió a su madre, y Annie se sorprendió bastante al ver el mismo Majid Crest que su amante y padre de sus 5 hijos le dio a todos sus hijos en su brazo. Se había sorprendido, pero cuando vio la absoluta inexpresividad de su mirada, como si hubiera sufrido un shock tan severo que le quitó toda la vida, Annie lo supo. A esta chica debe haberle pasado algo horrible justo delante de sus ojos. Ambos asintieron el uno al otro en silencioso acuerdo. Esta chica necesitaba ser llevada a Milla Manor y pronto. Sin embargo, estarían bastante sorprendidos de ver lo que terminaría sucediendo como resultado de su encuentro y la decisión posterior. Justo cuando estaban tratando de llevarla a Milla Manor, de repente se volvieron hacia las miradas de nada menos que Ludoao con una ira dirigida a la chica que encontraron viniendo de un camino, Asano y una chica similar pero con un color opuesto al que encontraron como un espejo entre sí, Boban viniendo desde la dirección del puerto con una sonrisa lobuna en los encuentros de esta reunión de enemigos fuertes, y un par extrañamente furioso de Kodou y Shirou persiguiendo a un Salvatore Doni que se reía bastante alegremente mientras estaba haciendo su habitual idiota sabio. Dios mío, las cosas estaban a punto de complicarse y rápido. Cambio de escena. Milla Manor media hora antes. La mansión era un desastre. No había otras palabras para decirlo. La destrucción del campo delimitado 2 veces en un día fue ciertamente bastante mala, pero el posterior asalto de un enemigo y el ataque suicida final de Reki dejaron un cráter completo en el suelo que estaba manchado de sangre, pero RJ simplemente miró fijamente el agujero dejado por el último acto de su padre. Sabía que su padre estaba destrozado por la pérdida de su mejor amigo, pero pensar que iba tan al grano como este. Decir que RJ se sentía perdido era quedarse corto. Se sentía como si acabaran de abrir un agujero en su corazón y nunca se llenaría realmente con la pérdida de su padre. Su tío Shiro en realidad había corrido hacia las secuelas y se sorprendió, con las manos agarradas con tanta fuerza que en realidad sacó sangre por la fuerza absoluta causada por las uñas que se clavaban en sus manos por la fuerza con que las apretaba. RJ no lo estaba haciendo mejor. Se enteró de que su tío Godot había ido a reunirse y ver qué estaba pasando con los campeones, quienes aparentemente estaban convergiendo en Japón, con la única excepción de que Ashton iba a encontrarse con su madre. Oh hombre, ¿cómo iba a decirle a su madre sobre esto? Ella iba a perderlo incluso peor que él, dado que esta es la segunda vez literal que pierde a su padre ahora. Mientras debatía qué hacer, fue cuando escuchó que alguien se acercaba por detrás, pero no se volvió para saludarlos. No estaba en mucho estado en este momento para hablar con nadie. Supongo que las cosas van más o menos igual que en mi línea de tiempo. Con la excepción de Shiro y mi presencia, las cosas van más o menos igual. No quiero hablar de esto ahora, por favor, déjame en paz por ahora, Kuroi. Si bien en su mayoría era inexpresiva tanto en el tono como en la cara, simplemente asintió y procedió a alejarse con la intención de tratar de ver qué tan mal se estaban poniendo las cosas mientras mantenía un perfil bajo. Vio la cara de Keigo y parecía tener los ojos ligeramente abiertos por la sorpresa de que ahora le faltaba el ojo izquierdo, pero por lo demás aparentemente estaba tratando de no rascarse el impulso impulsivo de su dedo en el gatillo que le picaba repentinamente de agarrar su arma de fuego y volarle las bolas con ella. Black Rod Shooter en su forma anti-army, llamado Insane Lance Cannon. Aparentemente, algo sucedió con su futura contraparte que la hizo sentir la necesidad de hacerlo, pero él no sintió que fuera una buena idea preguntar. Si bien pudo haber sido un pervertido afortunado abiertamente lascivo y un bromista de buen corazón, el estúpido Asano Keigo no lo era. Sabía qué temas era mejor evitar para no tener una muerte dolorosa y qué hacer para que el estado de ánimo se relajara en cualquier situación con fines morales. Empujar ese tema en particular era una forma segura de terminar con su línea de sangre y no tenía intenciones de correr ningún riesgo al comprometer su potencia potencial al tocar ese tema bastante sensible.
Cuando se fueron juntos con el propósito de tratar de conseguirle ropa nueva, fue cuando se encontraron con varias personas en el mismo parque conmemorativo por el que pasaron y que el conglomerado Emilia ayudó a construir para aquellos que murieron en Ahriman y Odiseus. Ataque hace cerca de 20 años ahora. El dúo escuchó el sonido de alguien riéndose como un loco mientras pasaba corriendo y vio la cabeza rubia de un sabio idiota de la espada italiano en la forma de un tal Salvatore Doni, siendo perseguido por un dúo irritado de Kodon Shirou, así como Boban que se acercaba desde la dirección del puerto de Tokio y un enojado Ludoao desde la dirección del aeropuerto de Tokio. Pero para su sorpresa, se encontraron no solo con Ashton y su madre, Anie, sino también con la única persona que actualmente los miraba a los dos con una mirada que estaba perfectamente en blanco antes de posarse sobre ellos con una mirada inquietante que puso nervioso a Keigo. Cuando Kuroi de repente sacó su arma de fuego en respuesta justo a tiempo para bloquear las balas de Shiroi con algunas rondas de su propia recámara en una colisión en el aire de bala contra bala. Kuroi / Shiroi. Los dos Gungalers gemelos gritaron casi al unísono mientras se abalanzaban entre sí. Luoao, que no dejaba escapar a su enemigo, se unió a la refriega. Estaba completamente furiosa. Ella tenía al que consideraba lo suficientemente digno como para ser su esposo y padre, sus hijos asesinados protegiendo a sus hijos de este monstruo en su opinión, y no iba a dejar que se alejara de ella o quedara sin castigo. Donnie continuó riéndose mientras se precipitaba justo en el camino de Boban, cuya sonrisa lobuna se convirtió en una sonrisa bestial aún más amplia mientras se preparaba para desatar su propio ataque en ese mismo momento. Aiza también estaba allí, pero venía de la dirección del centro comercial, que fue atacado después de tratar a todos los heridos en la explosión. Annie estaba tratando de recuperar a Ashton mientras intentaba moverse para intervenir. Su personaje como John Pluto Smith se deslizó en su lugar, pero curiosamente fue un tal Asano Keigo quien lo notó primero. La misma lágrima dimensional que envió a Kuroi y Shiroi 30 años al pasado de repente se abrió allí mismo y los absorbió a todos, antes de que nadie pudiera alejarse. Tenía una sensación similar a la autoridad de Aiza para viajar en el tiempo, pero diferente al mismo tiempo. Keigo también notó que había un hombre vestido de rojo con piel bronceada y cabello blanco que de repente apareció de la nada como si acabara de manifestarse allí mismo cuando ocurrió el desgarro, y un joven británico que de repente reconoció como Alexander Gascoigne había aparecido en el lugar siendo afectado mientras se preparaba para golpear a Shirou con un arma que tenía obviamente de origen azteca. La forma en que estaba allí sorprendió a Keigo, ya que Alexander no debería haber podido acercarse a Shirou ni a nadie afiliado a él, pero aquí estaba. Todos consiguen. Desafortunadamente, eso fue lo más lejos que llegó Keigo, ya que él y todos los demás, los 8 reyes diablos de la era actual, los gemelos Gungalers, él mismo y Ashton, fueron arrastrados a la lágrima dimensional nacida de una autoridad divina, no hubo oportunidad de decir más, y se quedó sin aire en los pulmones mientras lo arrastraban hacia quién sabe dónde. Solo John Pluto Smith agarró a Ashton, arrojándolo a Keigo y directamente en el camino de Kuroi y Shiroi, salvó a los 4 de quedar atrapados en la lágrima, para gran sorpresa de los gritos del cuarteto y los gritos de rabia de Ludoao. Siendo negada su blanco por su rabia de sufrir justicia. Mamá. Ashton gritó, solo para que Keigo, Shiroi y Kuroi se encontraran de repente debajo de él cuando la lágrima dimensional de repente se cerró y los 4 se salvaron, pero el resto se los llevó. Keigo fue el primero en recuperarse, agarró a Ashton y procedió a tratar de recuperarlos de la pelea de gatos mortal que pensó que estaba a punto de suceder, pero en lugar de eso, se encontró de repente siendo agarrado por nada menos que Shiroi, quien parecía lo miró críticamente con una sorprendente cantidad de vida brillando en sus ojos. ¿Tú, cómo te llamas? Aprendiz de dragón y pronto a ser sargento de segunda clase, Asano Keigo. Shiroi le preguntó a Keigo, y pensando que era un hombre muerto, agarró su nudillo con la izquierda, colocó su petardo con la derecha sobre su hombro mientras se preparaba para pelear en una fracción de segundo. Parecía relajado al principio, pero en realidad era una postura que estaba diseñada para parecer como tal, para atrapar a uno con la guardia baja. Si iba a morir, Asano Keigo decidió que moriría peleando en sus últimos momentos.
Estaba a punto de convertirse en un miembro completo de Dragón y ese rango para arrancar cuando finalmente se graduó de su aprendizaje también en las próximas semanas. Sin embargo, a pesar de su creencia, Shiroi no intentó matarlo. Ella no trató de asesinarlo. De hecho, fue Kurui quien pareció sentir la necesidad de disparar sus bolas al darse cuenta de por qué fue cuando escuchó su nombre y emitió tal sed de sangre a pesar de su rostro distante que si no lo supieras mejor, lo harías. Pensar que era otra persona. Para ellos dos, lo que vieron fue a un hombre mayor de 40 y tantos años, 50 y tantos, vestido con un uniforme de dragón, con una cicatriz en el lado izquierdo de la cara, cerrando el ojo con la cuenca vacía cicatrizada, de pie en la misma postura engañosamente relajada que la de Keigo, con la imagen superpuesta perfectamente sobre el joven que tenía delante, y las siguientes acciones de Shiroi sorprendieron a Keigo mientras enfurecían a Kuroi. Keigo-sa. Por favor dame a tus bebés. ¿Qué demonios? Shiroi de repente saltó sobre Keigo, procediendo a aferrarse con mucho cariño como un gato, mientras ella lo frotaba mientras ronroneaba cariñosamente de una manera que demostraba que no quería matarlo, sino arrastrarlo por algo completamente diferente en mente. Desafortunadamente, la razón por la que Kurui quería asesinarlo por castración y volarle las pelotas era exactamente la misma razón por la que Shiroi quería arrastrarlo a una habitación para pasar un tiempo a solas juntos. Shiroi era una DILF y acaba de conocer a la versión más joven del hombre que la tomó por primera vez dentro de unos 30 años y que era el amor de su vida, con Kurui queriendo volarse las pelotas para asegurarse de que ella no terminara recibiendo embarazada de los hijos de Keigo. Esta vez sí intenta cumplir con sus intenciones de tenerlos. Sin embargo, Keigo no se dio cuenta de esto. No sabía que Shiroi era un DILF, ni sabía que la razón por la que Kuroi le estaba haciendo agujeros en la cabeza con su mirada de muerte y su intención asesina era porque estaba tratando de evitar que lograra entrar en sus hermanas. Pantalones. En cuanto a Ashton, quedó inconsciente cuando Shiroi lo empujó fuera de su camino para acercarse a Keigo, pero sus últimos pensamientos fueron para sus padres, quienes fueron arrastrados una vez más a través de lo que obviamente eran maquinaciones de Dios. Cambio de escena. Templo del tiempo infinito de Surban. Shiroupo.b. On. Está bien, estoy empezando a preguntarme seriamente qué diablos me pasa y el viaje en el tiempo no planificado me hace aterrizar de una manera tan incómoda cada maldita vez. Bueno, tal vez simplemente no tienes suficiente experiencia pegando el aterrizaje. Murmuré en voz baja que no esperaba una respuesta de nadie, pero de repente me aparté del camino una vez más, cuando me encontré por segunda vez esta semana siendo cortada por un golpe de espada, pero esta vez es por una respuesta inesperada en la sorpresa. Comentario expresado por cierto arquero vestido de rojo bastante cínico y hastiado, que trabaja como un limpiador cósmico semi-inmortal que viaja en el tiempo. Él chasqueó la lengua mientras chasqueaba la lengua en un intento fallido de tomarme con la guardia baja en su intento fallido de decapitarme. Rodé hacia atrás y me alejé de él cuando me puse de pie y procedí a saltar unos 20 pies en el mismo movimiento con un solo salto. Miré al chico mientras él simplemente me miraba con su misma mirada de odio dirigida hacia mí como si mi existencia misma fuera una afrenta para él. Al instante reconocí esa mirada de absoluto desdén por mí y por todo lo que represento, junto con el absoluto sentimiento de irritación solo por la proximidad del tipo a la mía cuando mecánica de realidad resonó con la suya. Arquero. Gruñí esa palabra mientras observaba mi entorno. Estaba en una especie de templo, y de nuevo en el inframundo. Después de hacer algunos viajes al lugar en el pasado y para llegar a la sección donde estaba la residencia de Plutarch, no hay forma de que no reconozca la sensación que este lugar emite como en algún lugar dentro del inframundo. Sin embargo, en al mismo tiempo, se siente fuera de alguna manera. Me pregunto, déjame adivinar. Alaya y Surban están trabajando juntos, ¿no? Archer ni siquiera dijo una palabra en respuesta, pero hizo una pausa en su intento de forzar aún más la confrontación, como si estuviera sorprendido por la suposición de que la voluntad de la humanidad funcionaría con cualquiera, pero mantuvo el mismo rostro estoico en un intento. Para evitar dar ningún aviso. Sonreí ante la victoria que obtuve verbalmente como el primer golpe exitoso. Entendido.
Ahora sé que él no está del todo al tanto de lo que está pasando. Lo que significa que su jefe no le dice completamente a Miya lo que está sucediendo. Eso me da la oportunidad que necesito. La única pregunta es, ¿cómo están todos los demás en este momento? Mientras Shirou se preparaba para su batalla, Godou y el otro campeón se enfrentaban entre sí en una batalla para determinar quién ganaría el privilegio para luchar contra el Rey Delfín. Desafortunadamente, la profecía que se predijo pronto comenzaría a dar frutos, con la confrontación pronto para sacudir la estructura misma del mundo y la existencia misma temblando por las ondas de choque resultantes de la conclusión. N/A. Y ese es el próximo capítulo. Para que todos lo sepan, Nasuverse Artemis es totalmente como Shiro y fue para que Igo cuando se trata de su esposo, Orión. O al menos, esa es la impresión que tuve con ella en Fugo, de todos modos. En cuanto a aquellos que se quejan de que parece forzado o apresurado de alguna manera, o se quejan de cómo terminó la pelea, si es que se puede llamar así, entre Uldin y Shirou, tengan en cuenta que Uldin acababa de empatar con Godou el día anterior, por lo que sus autoridades todavía se estaban recuperando de su lucha. Además, el próximo capítulo es el último o el penúltimo antes de que ocurra el capítulo del epílogo. Solo 2 o 3 capítulos más antes de que este fic llegue a su fin. La próxima vez. Devil King Civil War Part 3 Fated Duel Sun Karmic Retribution. Hasta el próximo capítulo, paz fuera.